Buenos días de nuevo a todos. Supongo que todavía son días, no he visto el horario. Gracias por acompañarnos. Gracias por siempre estar pendientes de la noticia oficial. Y esperamos poder resolver algunas inquietudes que ustedes tengan. Gracias. Gracias a los representantes de los medios de comunicación. Les recordamos 2 preguntas por medio de comunicación. Iniciamos con Douglas Cueva. Magistrados, muy buenos días. Me gustaría comentar un poco con relación a movimientos de información que han hecho ustedes al Ministerio Público. Entiendo que según la presentación son cerca de 70 las denuncias que ha presentado por distintos hechos el propio Tribunal Supremo Electoral. Saber un poco cuántos partidos políticos podrían estar involucrados en los hechos que como Tribunal Supremo Electoral han denunciado. La segunda pregunta va con relación al uno de los últimos comentarios que daba la presidenta del TSE sobre la posible fuga de información al interno del Tribunal Supremo Electoral, conocer un poco más a detalle cómo se han percatado de esto, qué medidas han adoptado y qué podrían hacer a raíz de estos hechos. Gracias. Con la venia de la señora presidenta, en relación a la primera pregunta, en cuanto a la información que se ha requerido al Ministerio Público, pues nosotros como tribunal pedimos una información en su oportunidad a la Inspección General, quien también nos informa permanentemente de algunas acciones que desarrolla, y de esa cuenta pues teníamos conocimiento de algunas denuncias que fueron trasladadas o derivadas de la Inspección General al Ministerio Público. No obstante, de acuerdo a una información que consta en un medio de comunicación en cuanto a declaraciones que dio la fiscal de delitos electorales, pues como pleno nos interesamos porque no hemos tenido ninguna información acerca del avance de estas denuncias. Por varias razones, porque dependiendo de cómo se encuentren en curso esas investigaciones, hay acciones que compete con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral tomar como decisiones en el ámbito administrativo electoral, y de esa cuenta pues solicitó la información. No tenemos ahorita en este momento la cantidad de denuncias que han sido derivadas al Ministerio Público por parte de la inspección, pero particularmente en este caso se requirió la información de las que se hacía referencia en esta publicación, que estamos a la espera de esa información, y por supuesto que habrán otras que la señora inspectora tendrá dentro de sus registros. Esperamos nosotros contar con esa información para ver de qué manera nosotros podemos, trasladárselas al director del Registro de Ciudadanos, quien finalmente es quien tiene que darle seguimiento a algunas denuncias que en su oportunidad también surgieron a partir del trabajo que se desarrolla en la Dirección General del Registro de Ciudadanos, como por ejemplo algunas denuncias por algunas firmas falsas, por ejemplo en adhesiones, en otras cuestiones que dependiendo de cada denuncia en particular, pues así es la decisión que deberá tomarse también dentro de las atribuciones que tiene el director del Registro de Ciudadanos. Esa es la razón de las denuncias que queremos nosotros ver, cuál ha sido el avance de estas y poder tomar las decisiones que con exclusividad le competen al Tribunal Supremo Electoral. Lo segundo que usted preguntó y que fui yo quien lo manifestó de una posible fuga de información a lo interno, pues esto es una percepción, no hemos confirmado nada fehacientemente, pero es una percepción que va más allá de solo imaginarlo o sentirlo, sino que a veces las cosas están aún por salir a notificarse o qué sé yo, y pues ya están en las redes. Entonces no es una cosa que yo tenga ya o que tengamos los magistrados una detección específica de dónde está ocurriendo, pero sí está ocurriendo. El asunto es que todavía nos falta tener esa corroboración. En algunos casos pues tenemos ya una idea, pero no está comprobado totalmente. Continuamos ahora con Daniel Collín de TN23. Sí, buenos días a magistrados. La primera consulta es en torno al tema de
calendario electoral, tomando en cuenta lo que ocurrió en el COPE y lo que manifestó la licenciada Gloria López en torno a las cajas electorales y lo que todos tenemos conocimiento, ¿se ha analizado cuánto podría haberse retrasado el proceso en torno al área postelectoral, tomando en cuenta que varias cajas, especialmente la de la primera vuelta, están en procesos judiciales? Y hay que en este momento pues sacar el padrón para hacer el conteo correspondiente, las estadísticas, entre otros. No sé cuánto pudo haberse retrasado o cuánto analizan de retraso. La primera consulta. Y la segunda, que haya una respuesta, tomando en cuenta que la habíamos anteriormente, la deuda política, tomando en cuenta que ya se ha pues cerrado el proceso electoral en torno a la cantidad de votos válidos, las personas que votaron, si ya tenemos el total de la deuda política. Muchas gracias. Respecto a lo primero que usted alude, si va a haber retrasos en el calendario electoral por los hechos acaecidos como consecuencia del allanamiento en el COPE, esto es un tema que nosotros tendremos que evaluar en conjunto con Dirección Electoral, puesto que definitivamente toda acción tiene consecuencias, pero no las hemos determinado aún. Sí, ella ya tiene algunas cuestiones que está trabajando y hay temas que están pendientes de hacerse, que sin embargo son cuestiones internas y por eso las tenemos que determinar. Y como usted bien dice, no se la contesté la vez anterior, pero todavía no hemos tomado una decisión en ese sentido de ver las afectaciones y si esto impacta completamente en el calendario, tenemos que determinarlo. Lo segundo, de la deuda política, también es un dato que no es inspección, perdón, que Auditoría Electoral, quien envió los documentos 8, nos tiene que dar totalmente para ver cómo quedó este dato, ya oficializárnoslo a nosotros, para que a su vez nosotros se los podamos trasladar a ustedes y próximamente se los daremos. Henry Montenegro, de Guatevisión. Magistrados, buenos días. Tengo una pregunta específica para la magistrada Blanca Alfaro, quien preside el directorio del RENAP. Es relacionado a un tema que ha generado mucho ruido en las últimas horas, es el de la designación de parte de los partidos políticos de Sabrina Vélez. Ella, pues recuerda, hace 4 años fue fiscal de Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, se le designa por parte de los partidos aún cuando ella pues fue enviada a juicio por un caso penal. Obviamente sé que la presunción de inocencia destaca en nuestro país. Sin embargo, a lo interno del directorio, ¿cómo se puede cumplir con el principio de honorabilidad que exige la misma ley del RENAP en cuanto a las personas que integran, por ejemplo, el caso del Consejo Consultivo, que es el que representa a la licenciada Sabrina Vélez? Y también entiendo que su hermano está contratado en el Tribunal Supremo Electoral, Juan Carlos Vélez Castañeda. Entonces, esto ha generado riesgo. Quisiera saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Sobre todo, muchas gracias por hablar de ese sagrado principio y garantía constitucional del principio de inocencia. En primer lugar, el RENAP tiene 2 órganos, el órgano del Consejo Consultivo y el directorio, que es al cual pertenecemos el señor magistrado Gabriel Aguilera, y pues solamente por este mes y días mi persona lo preside, pronto lo va a presidir el magistrado Gabriel. Mire, cada institución y cada órgano tiene su propio funcionamiento. Yo pues pertenezco ahora a una magistratura y temporalmente a ese rol que me toca dentro del Registro Nacional de las Personas. Y pues los diputados y las diputadas que tomaron su decisión, además me encanta escuchar a doña Catalina Soberanes, quien fue parte precisamente de esa constituyente de 1985 y nos da una cátedra de lo que es ese artículo 113 constitucional. Ella cuenta la historia que en esos controles de los referentes de los que debiesen ocupar los cargos, precisamente no de elección,
sino cargos donde yo soy funcionario. Por ejemplo, ahora en este momento, pues yo ocupo un cargo edilicio, ocupo el cargo de la magistratura presidencial o ocupo un cargo en la legislatura. Era para impedir que todos mis amigos, mis parientes que no tenían la capacidad desde el punto de vista académico o que también tenían algunos inconvenientes recordémonos que para ser funcionario hay que aprender a leer y a escribir, y en aquella época muchas de las personas que llegaban precisamente a los municipios no sabían ni leer ni escribir, por también en aquellos momentos que estábamos viviendo. Ahora nosotros vemos que el 113 lo hemos tergiversado. Nosotros ahora pensamos que el 113 es para quitar candidaturas, cuando que ella dice en sus ponencias no es para quitar candidaturas, porque un cargo de elección pública quien da el trabajo es los ciudadanos y las ciudadanas. Ellos son los que tienen que depurar, no seríamos nosotros, pero se ha usado de tal magnitud que ahora lo vemos reflejado en la pregunta también suya. Pues hay que respetar la designación, y si un ciudadano o una ciudadana considera que no debe ser, pues existen los recursos correspondientes para hacer las impugnaciones. Pero en estos momentos, pues yo no conozco ninguna sentencia firme de la licenciada, y como nosotros los abogados hacemos un juramento, primero de respetar ese sagrado principio de la inocencia, y que no podemos emitir ningún juicio de desvalor contra ninguna persona porque hemos ofrecido defender precisamente la norma. Así que gracias por la pregunta, Henry. Concluimos de esta manera la conferencia de prensa. No hay ya preguntas por parte de los medios de comunicación, agradeciendo al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que nos hayan acompañado. Buenas tardes, muchas gracias.